Bueno, una cosa antes de comenzar. Los temas que entran al parcialito, yo ya terminé de darlos con la clase de la BL. Todo lo que empiezo a dar ahora tiene que ver con parcialito 3. Hago esta mención y en la práctica terminan hoy. Lo que entra en el parcialito 3, en el parcialito 2, que es el lunes que viene. Hago esta aclaración por algo que mencionaron. Árbol B no entra en el parcialito, ya está evaluado con el cuestionario y todo lo más. Justamente en realidad también es por eso que está ese cuestionario, me nos parecía más fácil hacerlo así. Justamente lo menciono esto porque ustedes en el feedback que estuvieron llenando, y aquellos que no lo hayan hecho o aquellos que quieran llenar con algo nuevo, les pido por favor que lo hagan. No lo vamos a mantener abierto por mucho más tiempo porque no lo vamos a seguir viendo dentro de más de una semana. ¿Qué sucede? Ustedes mencionaron que creo que la mayor crítica, y además muy bien fundada, y que nosotros, se los comentamos que no nos gustaba la situación, es el tema de cómo quedó el calendario y que el parcialito 1, terminamos de dar los temas y automáticamente le evaluamos inclusive los de ordenamientos. Sabíamos que era así y no nos quedaba otra. Porque la otra opción era, no podíamos patear más el parcialito, porque recuerden que ustedes rindieron el parcelito y tuvieron un doble feriado, viernes y lunes. Y después, viernes, tuvimos clase mucho después. Eso a nivel, cuando tomamos el parcelito, tal vez no cambia tanto, objetivamente. Pero el tema es que ustedes además tenían que ya empezar con el TP1 y entregarlo. Entonces, la verdad es que se iba a complicar mucho por ese lado. Y después se iba a terminar juntando el parcialito 1 con el 2 o entregas de alguna forma. Realmente, por cómo cayeron los feriados, por lo mal que está este cuatrimestre, no quedó otra. Estamos en un punto en el cual, recuerden, terminamos técnicamente la última clase, si no fuera feriado, sería el 24 de diciembre. Es horrible el cuatrimestre. Tenemos que ver qué hacemos con el TP3, ya más o menos lo estamos piloteando, pero primero queremos terminar con el enunciado del TP2. Entonces, no es más corto de lo normal. El problema que tiene es que como cae el 24 de diciembre, a veces algunas cosas, podemos ser más pacientes con, sí, el TP3 podés tardarte 1 o 2 semanas más, total, todavía estamos en diciembre. Ahora es mucho más complicado eso. Tenemos que ver cómo lo manejamos. Tiene la misma cantidad, tiene más o menos los mismos feriados que nosotros tomamos como una cantidad aceptable de feriados 4. En general planificamos para 4 feriados. Cuando tenemos 5 nos complica un montón y cuando tenemos 3 nos sobra tiempo para meter más ejercitación en algún punto. Este cuatrimestre tiene 4 feriados, que son esos 2 de octubre, el de noviembre que viene en 3 semanas, o 2, porque es el 3 de noviembre, y el 24 de diciembre. Nos cae muy mal todo. Los segundos recuperatorios van a ser en febrero porque siempre caen después y ahora el después significa año nuevo. Así que eso que en realidad siempre cae el segundo recuperatorio con el primer final. Entonces, no nos quedó otra realmente. No fue algo que nos gustó porque la otra opción era, bueno, tomar ordenamientos no comparativos en el segundo parcialito, pero hacíamos gigante el segundo parcialito y no queríamos tampoco eso. Así que bueno, no nos quedó otra, lo sabemos. Fue a conciencia que sabíamos que eso nos podía llegar a pasar. Dentro de todos los resultados no fueron tan malos, pero bueno, sabemos eso. Pero me parece que si todo el mundo lo vivió como, che, esto estuvo mal, tal vez no lo comunicamos bien como, miren, sabemos que pasa esto, no nos gusta, pero no nos queda otra, estamos atados de mano. Fíjense que en general tratamos de hacer esto. Yo terminé con una semana de anticipación y la práctica en general termina con una clase de más. Perdón, una semana yo tengo 2 clases de Changui, salvo el último parcelito, que me sobra una nada más. Y bueno, esa es la idea, es lo que podemos hacer. Eso por principal cosa. Así que, bueno, nada, si pueden seguir llenando el feedback y lo que fuere, se los agradecemos, porque obviamente algunas cosas las vamos anotando y todo lo demás. El parcelito, no es un ejercicio de árbol, un ejercicio de hash, porque a veces combinamos, porque tal vez ya en el de hash les evaluamos lista o ya en el de árbol evaluamos hash, no sé, alguna de las cosas. No es así de lineal, es como nos pinta hacerlo. Pueden entrar temas de parcelito 1 como ordenamiento. No, difícilmente, justamente algo que
nos limita a qué cosas podemos evaluar, en general no tomamos cosas de parcialito 1 en el parcialito 2, ni en el parcialito 3 en el parcialito 2, cosa que a veces en los finales sí se ve que puedo combinar cosas un poco más piolas. Ojo, algunos ejercicios incluso bastante sencillos, pero que no los podemos tomar, porque no, obviamente sí, si están programando en C y manejan mal punteros, etc. O lo que fuere. Bueno, haciendo esa pequeña previa, ahora empecemos con los temas de hoy. No hay diapositivas y todavía no voy a mostrar la tablet porque ya tengo cosas que tienen que ver con el tema. Vamos a tener una pequeña charla de café. Digamos lo siguiente. Veníamos viendo hasta ahora TDAs que tienen que ver con diccionarios, ¿sí? O sea, yo le asocio a una clave un valor. ¿Sí? Vimos las dos opciones, vimos hash con todas sus variantes, vimos el ABB, ¿sí? Y estuvimos hablando de ese tipo de cosas. Ahora vamos a cambiar y vamos a ver un TDA completamente diferente. O sea, esto va a ser otro TDA, no tiene nada que ver con diccionarios, ¿sí? TDA se llama cola de prioridad, ¿sí? ¿Qué es una cola de prioridad? Claro, un TDA cola es uno aquel que las cosas salen en el orden en el que entraron, ¿sí? First in, first out. Exactamente eso. Una cola de prioridad no tiene en cuenta el orden de entrada. Lo que va a tener en cuenta es literalmente una prioridad, que nosotros se le va a asignar, después no importa, después lo van a ver en la práctica, cómo es que se define esa prioridad, pero acá no va a haber claves. Acá directamente yo voy a encolar datos, como yo ya encolaba en la cola original, ¿sí? Y voy a desencolarlos. Pero de vuelta, el orden en el que van a salir van a ser, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a trabajar con una cola de prioridad de máximos, ¿sí? Todo lo que diga a partir de ahora vale para mínimos, pero obviamente dando vuelta a una comparación nada más, ¿sí? Eso lo aclaro. Entonces, supongamos que yo tengo una cola de prioridad de máximos, que ahora veremos, vamos a discutir un poco cómo la podemos implementar. Yo lo que quiero es que si dentro de la cola, lo que sea más prioritario salga primero. No importa cuándo entró, si fue lo último, lo primero, lo del medio, no importa, sea lo primero que salga. Esa es la definición de una cola de prioridad, que obviamente queremos que funcione rápido. Queremos que, así como tenemos el ver tope en la cola, acá vamos a tener el ver máximo, por ejemplo, ¿sí? Y el ver máximo tiene que funcionar en tiempo constante. A su vez, no queremos que el encolar y el desencolar tarden mucho. Si queremos que tarden lo menos posible. Si pudieran tardar O de 1, buenísimo. Ya les adelanto, no va a ser posible, pero vamos a trabajar con algo bastante bueno. Entonces, supongamos que con lo que ya vimos hasta ahora, supongamos que yo tengo solo dos prioridades. Solo dos. Prioridad 1, 2, o menos prioritario, más prioritario, como ustedes quieran. Y yo quiero implementar un TDA cola de prioridad que maneje dos prioridades. ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Yo haría una cola enlazada. ¿Una cola enlazada? ¿Dos colas enlazadas? ¿Tres colas enlazadas? O sea, creo que es lo más fácil para ir agregando al final lo más rápido posible. Ok. Y si no, ir agregando en donde necesito. A ver, un momento. Vos me decís, lo implemento con una cola enlazada. Primero, si podemos, no olvidémonos de cómo está implementada por dentro. Podemos ser bárbara. Ya la implementamos. Ya fue. Listo. Punto número 1. Tenemos una cola enlazada, en arreglo, o montada sobre un gato. No importa. Entonces, lo implementamos con una cola. Viene uno no prioritario. O sea, supongamos que tenemos un prioritario y no prioritario. ¿Dónde lo guardo? ¿Solamente va a haber dos niveles de prioridad? Ahora yo te estoy diciendo dos. Después vemos cómo lo hacemos. Y puedes hacer una cola de no prioritarios, una de prioritarios, e ir vaciando la de prioritarios y cuando se acaba, arrancarías por la otra. Ok, y cuando encolo algo que sea Y prioritario. si es prioritario, lo mandás lo encolás en la de prioritarios y si no en la otra. Bien, y está bien, exactamente. Ahora supongamos, ¿sí? Ese es el primer paso. Supongamos que ahora tengo K prioridades. Si eso queda claro, todo eso de ahí es O de 1, porque la cola, todas sus primitivas son O de 1 y acá tenemos un if. Ahora supongamos que yo tengo K prioridades.
y queremos e implementamos esta misma lógica. Tenemos K colas, ¿sí? Como ahí menciona. Tenemos K colas, buenísimo. Pero ¿cuánto cuesta ahí el encolar? Sí, tenemos K prioridades y por ¿O de ende. K? Exactamente, va a ser O de K, no va a ser O de 1. Ahí depende de cuántas prioridades tengo, porque en el peor de los casos voy a tener que ir hasta la última. Sí, no importa, tengo un arreglo de colas, está bien, buenísimo. Tengo un arreglo de colas, pero lo que importa es que yo voy a tener que fijarme si es la primera, si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta, si es la quinta, etc. ¿Sí? Y cosas por el estilo. O sea, mínimamente piensen en el desencolar. El desencolar se va a fijar, la primera está vacía, la segunda está vacía, la tercera está vacía, la cuarta está vacía, etc. ¿Sí? Va a ir hasta la última. O sea, ahí el encolar tal vez alguien puede decir, che, no, bueno, podemos llegar a indexar directo. Ahí preguntan a qué me refiero con K prioridades. Tengo K prioridades. Supongamos que los datos vienen asociados, o sea, supónganse que el encolar recibe un numerito que define la prioridad, que va del 1 hasta el K, pongámosle. ¿Sí? O si quieren, no sé, pensémoslo. En el caso del sistema de inscripción sería una cola de prioridad de mínimos, porque la prioridad con la que uno se escribe importa al revés, pero podremos pensarlo así también. ¿Sí? Cada alumno tiene un número de prioridad definido por una función completamente aleatoria y bueno, cada uno ya lo tiene. Entonces, en este momento lo que tenemos es eso, ¿sí? Tenemos algo que es O de K, que claramente no escala, primero por varias razones. Razón número 1, ¿qué pasa si no sabemos cuántas prioridades son? Porque muchas veces no lo sabemos, como un caso genérico, no sé cuántas prioridades voy a trabajar. Caso número 2, supónganse que mis prioridades justo son 1 y 10 millones, como en Counting Sort, que les mencionamos. Si el rango no es acotado, no funciona. Bueno, acá también tendríamos ese mismo problema. ¿Sí? Es completamente análogo. ¿Sí? Entonces, esto por supuesto no va a escalar. ¿Sí? Y si queremos otra cosa más, supónganse que las prioridades en realidad no tienen por qué ser números enteros, son números con coma. O peor todavía, ni siquiera son números, son simplemente algo, así como les hablamos de las funciones de comparación para el ABB. Bueno, en realidad vamos a trabajar con funciones de comparación y lo único que vamos a querer saber es quién es más prioritario que quién. No van a haber números realmente. En los ejemplos nosotros ahora vamos a trabajar con números porque es la forma más fácil de visualizarlo. Pero tranquilamente podría ser algo mucho más complejo que no tienen por qué haber números de por sí. ¿Sí? Entonces, por todas estas razones, esta solución no va a escalar. De vuelta, porque no sé, porque K podría ser tan grande como quisiéramos y esta solución no escala, porque podría el rango ser completamente no acotado, puede ser 1 y 10 millones, por más que sean pocos la cantidad de Ks, o sea, la cantidad de prioridades podrían ser pocas, pero podrían ser muy grandes en el rango. ¿Sí? Entonces, planteamos otra cosa. ¿Sí? Ahí mencionan tener una bebé. Yo lo voy a cambiar, supongamos, estamos del lado de Bárbara, así que vamos a soñar más en grande. En vez de trabajar con una bebé, trabajamos con una BL, cosa de que nos aseguramos, es siempre logarítmico. ¿Sí? ¿Cómo puedo conseguir el máximo? ¿Sí? El máximo, si es la raíz, vamos a estar en un problema, que no va a funcionar esto. Les dije a BL además. Pero el máximo siempre está más a la derecha posible. Si ese que está en la raíz, significa que esto de alguna manera terminó siendo una lista. Lo cual no es cierto porque es una BL. De vuelta. Entonces, vamos a tener que modificar probablemente, porque no queremos, les dije, ver máximo tiene que funcionar en tiempo constante. Vamos a tener que modificar, no muy difícilmente, pero vamos a tener que modificar el ABL para que tenga un puntero al máximo, porque si no tenemos que hacer algo en tiempo logarítmico, porque tenemos que ir y recorrer toda esa rama. ¿Sí? Y es algo que vamos a tener que mantener actualizado. Así que hay que hacerlo. ¿Sí? Y por otro lado hay que implementar una ABL. Entonces, esa solución puede más o menos funcionar, pero tiene dos problemas. Bueno, en realidad tiene tres problemas. El problema número 1 es que hay que implementarse una ABL, o hay que tener una ABB, y hay que agregarle un poco de... Pues, mínimamente tenemos el ABB, que habría que modificarlo para que tenga un puntero al máximo. Si es una ABB, tiene el problema de que puede quedar desbalanceado, lo cual eso
podría no estar bueno. Si es una ABL, tenemos que implementarlo, más allá de la modificación del máximo. Sin contar que hay que considerar que hay varias cosas que van a tener la misma prioridad, por ende, a nivel dato, vamos a tener probablemente una lista, ¿sí? Eso como otra cosa. Pero voy a mencionar las dos cosas más importantes que nos van a dejar. O en realidad, tres cosas más importantes. La primera y principal, que primero, hay una solución mucho más fácil, extremadamente más fácil, ¿sí? Punto número 2, que no necesita, esta implementación de la que vamos a hablar, no necesita tener estos números o representaciones o lo que fuere para comparar. De vuelta, nosotros estábamos trabajando con cadenas en el ABB. Ahora tendremos que trabajar con números que podrían ser enteros, con coma. Eso no nos funciona mucho. Lo que vamos a hacer es trabajar con algo que simplemente nosotros comparamos. ¿Este es más grande que este o es más chico? Y así, o igual, porque podrían ser iguales, ¿sí? Entonces, ahora voy a la sugerencia que mencionaba Eliana. Entonces, vamos a tener una solución que es más fácil, que no depende de los números que puedan representar estas prioridades, sino simplemente compara. Y además, va a tener una ventaja más que la vamos a charlar más el viernes, que es que si yo quiero, a partir de, yo les paso, no sé, una lista, un arreglo, lo que fuere, de algunos elementos, ya le da forma de cola de prioridad de forma muy rápida, cosa que en el ABL y en el ABB eso es imposible, eso va a tardar ODN, logn, no importa lo que yo haga. Pero en esta estructura de la que vamos a hablar se puede hacer más rápido, se puede hacer en tiempo lineal, ¿sí? Porque vamos a ver que vamos a imponer otro tipo de restricciones. Entonces, ahí Elena menciona un arreglo ordenado por prioridad, buscar la prioridad que hay que encolar sería tipo búsqueda binaria. Sí, buscarla sería fácil, el problema ahí es si yo tengo que hacer lugar. Si yo ahí tengo que hacer lugar es ODN. Así que no va a funcionar. Si vamos a hacer una estructura en arreglos, pero va a tener otro tipo de fundamento. Lo mismo vale si yo desencolo. Si desencolo voy a tener que, de alguna manera, sacar cosas. Entonces, vamos a charlar de una nueva estructura que se va a llamar heap. Tiene algo que ver con, así como el stack de la memoria está relacionado al TDA pila, porque justamente esa estructura funciona como una pila, en este caso el heap, que funciona como, tiene algún tipo de funcionamiento similar, la respuesta es, no lo sabe nadie. Y no joda. O sea, el tipo que le inventó el nombre a la memoria dinámica nunca dijo por qué le puso ese nombre, y lo único que hay son un par de posteos en Stack Overflow bajo efectos de psicodélicos, básicamente, tratando de decir, bueno, me parece que más o menos tirando por acá o qué sé yo, no lo sé. Así que bueno, viene por ahí la mano. Entonces vamos a charlar una nueva estructura, ahora sí voy a presentar cuando esto agarre. Presentar. Es el TDA heap, que así como el ABL le impone al ABB una nueva restricción, vamos a agregar una nueva restricción ahora nuevamente, pero no va a ser sobre un ABB. Acá no hay una relación de izquierdo y derecho, es más. Sí importa que va a ser una estructura en árbol, a priori, pero no la vamos a implementar de esa forma. Pero es la forma más fácil de visualizarlo. Entonces, vamos a tener una estructura en árbol, de vuelta, esto es a priori, después no lo vamos a implementar como un árbol, pero esto es fácil de ver. ¿Sí? Tenemos una estructura en árbol que tiene esta propiedad de heap, de máximos, porque vamos a trabajar con de máximos. Todo lo que digo, de vuelta, todo lo que estoy diciendo vale también para mínimos, y lo único que hago es cambiar, por ejemplo, ese mayor o igual por un menor o igual. ¿Sí? En un heap de máximos, lo que va a suceder es que todo elemento que esté en un nodo es mayor o igual que el de sus hijos. ¿Por qué o igual? Porque a diferencia, esto no es un diccionario, así que pueden haber dos cosas que sean iguales. Además, porque pueden ser iguales para la comparación, pero no necesariamente son iguales. Por ejemplo, supónganse, yo encolo, es un heap de máximos y comparo por la edad. Pueden haber dos personas de misma edad y no son la misma persona. Y, no sé, pongámosle que es una cola
es un heap de máximos porque atiendo por edad, porque prefiero primero atender al de 100 años y por último atiendo al de 0 años. ¿Sí? Entonces, sí, ya me está diciendo que codeo mal la publicidad y todo. Bueno, entonces, posta que habla de un lenguaje. Está bien, esto les juro, está por una casualidad, le acabo de abrir la aplicación. No. O sea, no piensen que esto dice algo, así que no fue buscando, no estoy tirando mensajes subliminales. Bueno, entonces, estos serían ejemplos. Díganme ustedes si el de la izquierda es o no es un árbol que cumple la propiedad de heap, y el de la derecha si es o no es uno que cumple la propiedad de heap. De la izquierda sí, de la derecha no. A ver, porque no me acuerdo. No. Izquierda sí, derecha no, el de la derecha no, los dos sí. Bueno, a ver, veamos. ¿El 10 es más grande que sus dos hijos? Sí. ¿El 8 es más grande que sus dos hijos? Sí. ¿El 7, bueno, no tiene hijos? ¿6 es más grande que los hijos que tiene? Sí. Y el 3 también. Tic. Oiga, eso. ¿Qué pasó? Ok, no sé cómo pasó eso, pero no importa. Quedó enorme. Bueno, y el 10 es más grande o igual que sus dos hijos, todo bien. El 7 lo es también, pero el 10 de acá, esto, no sé cómo regular el tamaño de esto. Creo que tocas el lápiz de nuevo y te deja. Ahí está. Listo, no sé por qué pasó esto. Listo, ahí estamos bien. Después cualquier cosa lo chico. Este no cumple la propiedad de heap porque su hijo izquierdo no es más chico o igual. ¿Sí? Entonces, este no cumple propiedad de heap. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, es esto. Es lo único que hace. ¿Qué sucede? ¿Quién va a estar en la raíz necesariamente? El más grande. Necesariamente va a estar el más grande. O sea, por una cuestión de transitividad, si queremos. O sea, si este es más grande que sus hijos y además esos son más grandes y esos son más grandes, efectivamente, Boquita va a estar arriba de todo. Esta es básicamente la propiedad de heap. Pero nosotros no vamos a trabajar con cualquier clase de árboles. Vamos a trabajar con lo que se llama un árbol, y esto va a generar polémica, pero vamos a trabajar con un... Vamos a ver. Ya. Por favor, si Milei está en la sala, que no se le agarre, no queremos que le pase nada. No es que este árbol vote al PCR ni nada por el estilo, lo cual me parece medio una contradicción. No se puede votar a un partido comunista, por definición. Pero bueno, un árbol izquierdista es un árbol que se va llenando de izquierda a derecha. Es eso nada más. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, ahora no le prestan atención a qué le pongo a los valores. ¿Sí? Pongo el ejemplo, ¿sí? Voy llenando así, literalmente. Nunca voy, o sea, si yo ahora agrego algo nuevo, va acá. Si ahora agrego algo nuevo, va acá. Esto, por ejemplo, acá, no es un árbol izquierdista. Así. Se va llenando literalmente así, uno por uno, y recién ahí arranca con el otro nivel. ¿Sí? Uno ya puede empezar a decir, ¿cómo mierda hago eso? Tranquilo, no os preocupéis. Por suerte, primero, esto es lo que yo les quiero dejar en claro. Vamos a trabajar con un árbol que sea izquierdista. Ahora, yo les voy a decir algo. Ese árbol va a estar en nuestra imaginación porque nunca va a existir. Va a ser como cuando dicen, Papá Noel no existe, son tus papás. Bueno, este árbol izquierdista no existe, son tus papás. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aunque me aseguro que no me estoy perdiendo nada. Sí, ok, listo, estamos bien. ¿Cómo que no existe? Este árbol no existe. Y Papá Noel, bueno, sí, perdón si no.
Perdón, no quise arruinarle la Navidad a nadie. Bueno. Bueno, está bien. Perdón, le rompí el core a más de uno. Bueno. Ay, Dios, tengo que ver si puedo sacar ese botón. Bueno. Supongamos, voy a hacer ahora rápidamente un ejemplo. 10. 9, 6. No, mira. Sí, supongamos que tengo este árbol. ¿Sí? Si se fijan, este árbol cumple. O sea, por supuesto es izquierdista. ¿Sí? Porque se ve como lo fui llenando. ¿Sí? Este árbol es izquierdista, tiene esa forma. O sea, el último nivel que no está completo está completado de izquierda a derecha casi. O sea, está en ese camino. Supongamos, y podemos ver que efectivamente cumple la propiedad de Heap. El 10 es más grande que el 9 y el 6, el 9 es más grande que el 7 y el 8, el 6 es más grande que el 3. Como pueden notar, hay una relación de orden parcial. El ABB impone una relación de orden total. ¿Sí? O sea, fíjense que yo a cualquier par de elementos, por saber de dónde están y todo lo demás, yo ya puedo saber quién es mayor. Ni siquiera tengo que mirarlos. O sea, no tengo que fijarme qué claves son o lo que fuere. Yo ya sé por dónde están en el árbol quién es más grande que quién. Y eso no sucede acá. Yo lo único que puedo saber es quién que es menor que algún otro, pero no tengo cómo saber necesariamente que alguien es menor que otro. Es parcial la relación. Fíjense que yo no puedo saber así nomás, sin ver lo que hay adentro del nodo, yo no puedo saber qué relación hay entre este y este. ¿Quién es más grande que este? Sí puedo saber que el que está acá es necesariamente más chico o igual que el que está acá. Es lo único que puedo yo saber. Y también para arriba. ¿Sí? El mismo número puede estar en cualquier lado. De vuelta, en este caso no, pero tranquilamente yo podría acá poner un 5 y acá también. Y acá también. Eso tranquilamente podría estar. Ahora lo voy a obviar para no tener tan grande. ¿Cuál es el chiste de esto? Vamos a hacerle un recorrido muy piola a este árbol que nos va a tirar la magia más grande que nos puede llegar a ayudar acá. Nosotros les mencionamos que hay un recorrido de árboles que no le íbamos a dar mucha pelota, salvo para una cosa muy en particular, y esta es esta cosa en particular, que es el recorrido por niveles. De vuelta, no lo vamos a aplicar el recorrido por niveles, es simplemente conceptualmente lo vamos a aplicar ahora. No es que ustedes van a codear en algún momento el de niveles, salvo algún ejercicio que pueda ser interesante al respecto, pero nada más. ¿Qué sucede? El recorrido por niveles sirve principalmente para dos cosas. Como ustedes vieron, el recorrido pre-order básicamente sirve para clonar un árbol. ¿Sí? Pero no sirve para clonar el árbol si el árbol es una ABL. ¿Por qué? Porque si yo inserto en el orden del pre-order, se me van a generar rotaciones, porque si yo empiezo a completar desde acá y empiezo a completar hacia izquierda, no se me va a generar el ABL, porque se me van a generar rotaciones. No va a quedar con la misma estructura. El recorrido por niveles permite clonar una ABB y permite clonar una ABL. ¿Sí? Perfectamente. Y además permite hacer lo siguiente. Eso lo menciono como utilidades. Por ejemplo, si yo le hago el recorrido por niveles a esto, me va a quedar con esta pinta. Supónganse que me lo guardo en un arreglo, esto. Fíjense que este arreglo no está ordenado. ¿Sí? No está ordenado. Antes de que, o cualquier cosa. Si yo ahora hago lo siguiente, yo en vez de trabajar, esto de acá no va a existir. Yo ahora lo voy a usar para que lo vean. Pero lo que vamos a trabajar es con esta estructura de acá. Y al ser una estructura en arreglo, obviamente no vamos a tener que andar trabajando con punteros de quién es padre de quién y todas las zaraza esa. Pero ahora bien, para nosotros es muy importante poder mantener la estructura de heap y todo esto. Lo que nos va a importar mucho es poder saber quién es padre de quién, aunque no haya un árbol. ¿Sí? Porque si no va a ser muy complicado mantener la propiedad de heap. ¿Qué es lo que va a pasar?
Voy a escribir acá en otro colorcito. No. Vamos a ponerle, no sé, marrón. Acá las posiciones. ¿Sí? El padre de cualquiera de estos, salvo obviamente el primero porque es la raíz. Por supuesto que ya podemos saber en qué posición está el máximo, porque es la primera. Siempre va a estar en la primera posición, necesariamente. ¿Sí? Esto es O de 1. Entonces, hasta acá estamos bien. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo quiera ir encolando y desencolando? Esto obviamente se me puede romper. Entonces, lo que yo voy a hacer es saber quién es el padre de quién en esta estructura, aunque sea en el imaginario. El padre de cualquiera, salvo por supuesto el primero, porque no tiene padre, el padre de alguien que está en la posición I es aquel que está en la posición I menos 1 sobre 2 piso. Aquel que sea el hijo izquierdo de cualquiera es 2 veces I más 1. Y el hijo derecho es 2 veces I más 2. Ahí veo, a ver, ¿y por qué no usas una lista insertando al principio si es mayor que el primero? Eso va a funcionar si es mayor que el primero. Ahora, si no es mayor que el primero, tengo que buscarlo. ¿Dónde va? Y si tengo que buscarlo, es ODN. El chiste es que esto va a tardar menos que ODN, porque si quiero que algo tarde ODN, ya usamos cualquier otra cosa que ya vimos. ¿Sí? O sea, agarramos y tenemos, no sé, tenemos una lista donde ya ordenamos todo el tiempo y no importa, o vamos teniendo un arreglo en el que esté ordenado, insertar algo nuevo es ODN. ¿Sí? Por lo menos ahí puedo hacer búsquedas binarias, si es que quiero buscar algo, no sé, igual siempre el máximo está al final o al principio. Lo podemos ir separando de 2 a la n, donde n es la cantidad de niveles que vamos a tener. Esto, no, de vuelta, vamos a hacer más fácil. De vuelta, ya estamos flasheando. Miren esto. Yo les doy estas 3 formulitas. Yo quiero ver el 7. ¿Sí? Quiero ver quién es su padre. Su posición es la 3. ¿Sí? O sea, yo siempre me fijo el que está en la posición 3. Me fijo, su padre es el que está en la posición 3 menos 1, 2. Dividido 2, 1. El que está acá, este 9. Que fíjense que esto es cierto. Es este 9 de acá. Si ahora me quiero fijar cuál es el padre del 9, ¿sí? Me quiero fijar quién es el padre de este 9, hago 1 menos 1, 0. Dividido 2, 0. Es este de acá. ¿Sí? Si me quiero fijar quién es el padre del 6, 2 menos 1, 1. Dividido 2, piso, 0. El padre del 6 es el 0. ¿Sí? Si me quiero fijar quién es el hijo derecho del 10, lo que voy a hacer es, el 10 está en la posición 0, ¿sí? Lo multiplico por 2, 0, más 1. Perdón, estoy diciendo el hijo de izquierdo, quería decir el hijo derecho. Estaba diciendo el hijo derecho. Más 2 es 2. ¿Sí? 0 por 2 es 2, más 2, 2. Es el 6, efectivamente. Si me quiero fijar, no sé, el hijo izquierdo del 9, 1 por 2 es 2, más 1, 3. Posición 3, el 7, que efectivamente es el hijo izquierdo. Entonces, si me quiero fijar quién es el hijo izquierdo del 3, 5 por 2 es 10, más 1 es 11. El 11 obviamente está fuera del rango, no hacemos nada. No hay hijo izquierdo. ¿Se entiende cómo funciona esto? Es simplemente hacer esta cuenta. Y yo les aseguro, no hay caso borde. No hay ningún caso que no se pueda contemplar. Obviamente hay que considerar que el caso de la raíz no tiene padre. Solamente hay que poner ese if. Porque si no, obviamente esto va a funcionar medio raro. Igual, va a ser 0 menos 1, dividido 12. Incluso funciona. En realidad va a decir que el padre, que él es su propio padre, pero no funciona. ¿Sí? O sea, esta es la... Oiga, ¿por qué no me está escribiendo? Esto de acá significa piso. ¿Sí? O sea, esto es matemática. ¿Se entendió cómo es la onda de esto? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Mientras tanto me fijo que no me esté perdiendo nada. Ok.
¿Qué va a suceder? Yo ahora a esta estructura no la voy a tener así. Le voy a querer encolar y desencolar cosas. Entonces vamos a ver cómo encolamos. Cuando encolamos, obviamente podemos estar rompiendo la propiedad de heap. Y si rompemos la propiedad de heap, hay que arreglarla. ¿Sí? Entonces supongamos que yo ahora, solamente por una cuestión de... A ver, vamos a volver a poner verde. Guardo un 5. Y ahora supónganse que guardo un 6. Sí, o sea, por supuesto, esto acá se me actualiza. Tres, 5. Y ahora lo que voy a hacer es guardar voy a guardar un 6, otro 6. ¿Sí? Este es un 5, 6. Vamos a poner las posiciones también, para que quede todo. 5, 6 y 7. Fíjense que guardar algo es simplemente ponerlo al final y ya está. Y con eso ya es suficiente para que me quede como si estuviera agregando de forma así, de forma izquierdista. Es automático. Si quisiera poner otro 10, ahora vemos, porque ya en realidad... perdón. Agregó un 6. Igual ahí hay que hacer el chequeo de quién es el padre, ¿no? De quién va a ser el padre para asignar Sí, ahora lo vemos. en la cabeza. No le quería agregar a alguien más grande que el 7. Supongamos que agrego... Déjeme ver. Supongamos que agrego un 15. Dios. En vez del 6, un 15. Quería alguien que suba. Sí. Agrego un 15. Este es mi arreglo. Ahora guardo un 15. Y acá va a haber un 15. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Primero, obviamente me tengo que fijar si cumple la propiedad de heap. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo inserto el 5, o sea, ahora momentáneamente olvidémonos, lo que voy a hacer es fijarme quién es su padre. ¿Quién es su padre? 6 menos 1, 5. Dividido 2, hizo, es 2. Es el 6. ¿Y cumple la propiedad de heap? Sí, mi padre es más grande que yo, estamos todo bien. Ok, listo, con el 5 no hicimos nada. Cuando ahora yo agrego el 15, voy a fijar, el 15, ¿cumple la propiedad de heap? Bueno, ahora fijémonos su padre. El 15 está en la posición 7. 7 menos 2, 6. 6 dividido 2, 3. Entonces su padre es 7. No cumple propiedad de heap. Bueno, vamos a hacer algo que se llama upheap. ¿Qué significa upheap? Bueno, básicamente es esta operación de fijarme, este está... O sea, no lo voy a escribir acá. ¿Sí? Upheap implica esta operación de, ¿este es más grande que su padre? Sí. Bueno, swapiemos. Literalmente voy a hacer... Dale. Eso. Ay, qué gil que soy. 15. Y acá va el 7. Que acá parece medio engorroso, pero recuerden que estamos trabajando en realidad con un arreglo. Y en un arreglo, un swap es simplemente, bueno, ya lo hicieron para el TP0, así que imagínense que no es muy complicado. ¿Sí? Entonces, dale, yo puedo borrar esto de forma decente. Ok, ahí quedó. Entonces, acá lo único que hago es swapear este 7 por este 15. Ahora, como ven, efectivamente esto no se terminó de arreglar. Entonces, lo siguiente que hace upheap es volver a aplicarse sobre la nueva posición. ¿Sí? Hasta que... Entonces, si ahora, por ejemplo, si esto es recursivo, se puede implementar iterativo y no cambia mucho. Downheap es más fácil hacerlo recursivo. Pero bueno, esto lo pueden hacer más o menos como quieran y va a funcionar bien. Lo siguiente que voy a hacer es fijarme de vuelta. 15 es más grande que su padre. 15 ahora está en la posición 3. 3 menos 1, 2. 2 dividido 2, 1. 15 es más chico que su padre. 9. Sí, o sea, por esta cuenta me dio que este es su padre, cosa que es cierto. ¿Sí? Como no es más chico o igual, o sea, su padre no es más grande, básicamente, vamos a hacer de vuelta el swap. Si fuera más grande, por ejemplo, en vez de un 9 hubiese un 18, pongámosle, y obviamente el 10 no fuera un 10, fuera un 50, no sé. Entonces, obviamente, tenemos que, ahí vamos a tener que cortar. Ahí ya, listo, cumplimos propiedad de heap, listo, no hacemos más nada. Y no tenemos que seguir viendo para arriba. En este caso vamos a tener que seguir viendo.
como el 15 es más grande que su padre, vamos a hacer el swap. ¿Sí? Entonces, hago esto y esto. Entonces, acá pongo el 9 y acá pongo el 15. Que en mi grafiquito de árbol es esto. 15 y acá 9. Y ahora voy a aplicar lo mismo. 15 es más grande que su padre. Sí, lo es. O sea, 1 menos 1, 0, dividido 2 es 0. Vemos la posición de su padre. Y ahora hacemos el swap. Y 10. 10 y 15. Y acá también. $10 y 15. ¿Sí? Y ahora como estamos en la posición 0, no puede haber nada más arriba, ya está, terminamos. Y ahí mencionan, bueno, esto no es más O de 1, por supuesto, no es más O de 1. Pero, como dice Alan, esto es logarítmico. O sea, esto de acá que estoy haciendo es logarítmico. ¿Por qué? Porque esto depende de la altura del árbol. Pero por cómo estoy insertando, esto siempre va a estar balanceado, perfectamente balanceado. No hay un caso patológico o algo por el estilo, siempre va a estar balanceado. Porque estoy literalmente yendo nivel por nivel. Entonces la altura siempre es logarítmica. ¿Sí? Entonces necesariamente upheap cuesta O de log n. Siendo n la cantidad de elementos que tiene el heap. Eso por un lado. Y el encolar también, porque el encolar es simplemente pongo algo al final y llamo upheap. No hay mucha más vuelta que darle. Puedo tener que resolver el tema de la redimensión, ¿sí? Pero vamos a redimensionar exactamente igual que en la pila. ¿Sí? Después voy a hacer una pequeña mención sobre este tipo de cosas. Pero, o sea, vamos a redimensionar exactamente igual. Si no tengo más espacio, trato de duplicar, ¿sí? Y obviamente voy a tener que achicar cuando desencole, con el mismo criterio que con la pila. Ni siquiera es como el hash, es como en la pila. Porque voy llenando hasta que no me quede más lugar. De vuelta no es como el hash, que tenemos otro problema. ¿Sí? Y esto es como encolamos. Y no tiene caso patológico, no tiene ningún caso raro. En el seguimiento, ¿cómo explicamos el orden? O sea, en un seguimiento no explicas el orden. O sea, si queremos, explicamos la complejidad, es porque esto tiene perfectamente una altura logarítmica. O sea, el heap tiene perfectamente una altura logarítmica. Porque lo vamos, por cómo lo vamos llenando, de izquierda a derecha, este árbol necesariamente tiene altura logarítmica. ¿Sí? No queda otra. Literalmente, si quieren, podemos ver que esto, o sea, lo podemos ver como que cada vez vamos dividiendo en 2 y toda la zaraza y nos queda una ecuación de recurrencia exactamente igual que la de búsqueda binaria. Entonces, ahora nos faltaría ver, supónganse que yo encolara, no sé, un 13. Si yo encolo un 13, supónganse por acá, después lo borro. Si yo encolo un 13, lo que voy a hacer es swapear acá, y después cuando compare contra el 15 no va a swapear y va a cortar. No importa si hay más cosas para arriba o no, no va a cortar, no va a swapear y no va a hacer más nada. No lo necesita. No podemos explicar la complejidad con el teorema. Maestro, sí pueden explicarlo. Por la ecuación de recurrencia, todas estas cosas terminan quedando como una ecuación de recurrencia de búsqueda binarias en sí. No estamos haciendo una búsqueda binaria, porque acá no estoy haciendo eso. Pero literalmente estoy cortando ramas de alguna manera, solamente que es más difícil de verlo. La matemática en general va a ir más por otro lado, que es, o sea, tengo que demostrar que la cantidad de alturas de la altura de este árbol necesariamente es logarítmica. Eso es así. Y después simplemente hago algo por cada, hago algo no de uno en cada nivel. En el peor de los casos inserto el máximo, el nuevo máximo, y voy hasta arriba de todo. El desencolar va a ser algo semejante, pero vamos a tener que hacer una. Porque acá tenemos un problema. El desencolar, yo quiero sacar el elemento que está al principio. Si yo saco el elemento que está al principio, rompí todo acá. No puedo decir, bueno, shifteamos todo. Más allá de que eso cuesta mucho, porque cuesta ODN, pero no puedo shiftear todo esto así como porque rompemos todo, porque rompemos quién estaba a la izquierda, a la derecha, podemos hacer que algo no cumpla más la propiedad de heap y hay que reestructurarlo todo y no está bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a buscarle otra vez, como hacemos nosotros siempre, buscar reemplazantes. Cuando las cosas se rompen, vamos a poner reemplazantes. Como cuando ponemos WD-40, algo y listo, ya está. Vamos a buscar un reemplazante. ¿Quién va a ser nuestro reemplazante? El que menos nos rompa todo si nosotros lo ponemos ahí. Y después lo vamos a resolver, porque no va a cumplir la propiedad de heap. Porque, por supuesto, el nuevo, digamos, pongámosle tope o máximo, es el 10 en esto, si yo desencolo el 15. Pero no me sirve todavía. Entonces, lo que voy a hacer es esto. ¿Quién es el que menos me rompe todo si yo lo pongo en su lugar? Es el 7, porque está al final. Ya está. Este es el primer paso. Dale, vos podés. Entonces, acá no vamos a cambiar ningún hijo, no vamos a hacer nada por el estilo. Fíjense cómo estoy haciendo el borrar. Saqué el 15, chao, listo, esto es lo que voy a devolver, listo, después se lo doy a Bárbara. Ahora tenemos que resolver que acabo de romper todo el heap. Entonces tengo que pongo el 7, que era el último, lo pongo en el primer lugar. Esto, por supuesto, rompe la propiedad de heap. Ok, bueno, ¿cómo lo arreglo? Vamos a hacer, si para encolar hicimos up heap, para este desencolar vamos a hacer algo que se llama down heap. Vamos a aplicar down heap a esta posición. Digamos, no puedo dibujar una simple flecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a preguntarle, che, ¿son más grandes que tus dos hijos? Si son más grandes que tus dos hijos, listo, ya está. En este caso, es más grande que el hijo derecho, pero no es más grande que el hijo izquierdo. Entonces, cuando sucede eso, me voy a quedar con el hijo más grande, ¿sí? Porque, a ver, si supongamos que tuviéramos 10 y 9, el que tiene que ir al trono, digamos, va a ser el más grande entre esos dos. O sea, 10. No me sirve cualquiera de los dos. Tiene que ser más grande. Entonces vamos a agarrar el máximo entre los hijos. Que en este caso es 10, que es más grande que 7. Entonces ahí vamos a swapear. Sí, recuerden, lo que realmente sucede está acá. Este árbol está en nuestra imaginación y por ende no existe en la computadora, porque nuestra computadora no agarra la imaginación. Entonces, ahora aplicamos down heap sobre esta posición. ¿Sí? Aplico down heap y se va a fijar de vuelta. 7, ¿son más grandes que tus dos hijos? Y mirá, la verdad es que no soy más grande a ninguno de los dos. Bueno, swapeamos con el máximo. Que en este caso, el máximo es 9. Corríjame si en algún momento me equivoco porque, bueno, yo usé análisis 3 hace un buen rato. Entonces vamos a swapear el 7 con el 9. Y lo que realmente sucede es que voy a swapear estos dos. Esta estructura es muy fácil para ver qué es lo que está sucediendo, porque es muy fácil ver quién es padre de quién. Si yo empezara a hacerle swap sobre esto, no lo verían, sería muy complicado. ¿Sí? Pero sobre la que es muy fácil implementar es esta de acá. Así que implementamos esta. Y ahí ya está. Ahí, bueno. Y eso es lo mismo, ¿no? Log n. Ahora vamos un segundito. Entonces, ahora volvemos a aplicar down heap ahora sobre esta posición. ¿Sí? Sí, swap es acceder a una posición de un arreglo, leerla, o de uno, acceder a otra, leerla, hacer escrituras, o de uno, todo de uno en el swap. Es el mismo swap que implementaron ustedes, solamente que en vez de swapear ints, swapea void asteriscos. O sea, en vez de recibir 2 int asterisco, recibe 2 void asterisco asterisco. Por poner un ejemplo. Entonces, ahora nos fijamos, che, son más grandes que tu hijo izquierdo y derecho. Bueno, obviamente está la cláusula de y existen. Bueno, como en este caso no tiene hijos, no va a hacer más nada. ¿Sí? En este caso fue a izquierda 2 veces, pero podría haber ido primero izquierda, después a derecha, 2 veces a derecha. Se maneja por quién es el que sea más grande y ya está. ¿Sí? Y listo. Entonces, desencolar
termina siendo sacar el primero, o sea, sacar entre comillas, pisar el primero con el último, ¿sí? Decir que mi heap ahora tiene un elemento menos, y ahora llamar a downHeap para la raíz y que la baje hasta donde tiene que bajar. ¿Sí? Esto, de vuelta, esto es recursivo. Se fijas, che, si lo tuve que swapear, swapeo y llamo recursivamente a la función. Y esto, como mencionaban recién, esto es también logarítmico. O sea, todas las operaciones de downHeap, perdón, de desencolar que no son downHeap, son todas O de 1. Incluyendo en el caso de tener que redimensionar después y toda la perorata. En cambio, el downHeap tiene que ir recorriendo, o sea, tiene que compararlo con los dos hijos, eso es una operación O de 1, y después tiene que hacer el swap. Y eso lo hace una vez por nivel en el peor de los casos. Entonces, es también O de log n. ¿Sí? Entonces, esto se me apagó. Esto es O de log n también. Entonces, tenemos una estructura ahora muy sencilla de programar que, más allá de estas cuentitas matemáticas que les acabo de poner acá encima, que para ver el máximo es O de 1. Para encolar es log n y desencolar es log n. Es verdad, no es O de 1, pero está muy bien. Es mucho mejor, es mucho, mucho mejor que O de n. ¿Sí? Y les puedo asegurar una cosa, no hay casos particulares, no hay casos patológicos, no hay algo que sea muy complicado, bla, 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 todo, etcétera. No, no hay nada de eso. Nada, absolutamente. O sea, esto es así de sencillo como se ve. Es más fácil que el ABB por lejos. Es más fácil que el hash también. Entonces, eso por un lado. ¿Algo más para mencionar al respecto de esto? Creo que no. No hay ninguna trampa. O sea, yo les digo la verdad. Cuando les digo que el ABB tiene sus complicaciones, las tiene. Cuando tiene sus... y lo que tiene sus facilidades, también se los voy a decir. O sea, si yo creo que... A ver si tengo que mencionar algo más. No hay nada más para mencionar acá al respecto. ¿Sí? Hay cada tanto algunos ejercicios donde les planteamos, che, mirá, tengo una... Por ejemplo, supónganse una estructura enlazada, ¿sí? Donde es una lista, donde vamos manteniendo ordenado. ¿Sí? Supongo que es para hacer simplificaciones, es una cola de prioridad de mínimos. Yo voy a hacer mi implementación de cola de prioridad de mínimos que tiene una lista enlazada ordenada, de menor a mayor. El mínimo, por supuesto, está al principio de la lista. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Esa estructura o esta, en la que vemos en clase, el heap? ¿Sí? Obviamente, es una pregunta medio que deberían ya saber la respuesta. Si una estructura tan simple fuera mejor que el heap, ¿por qué carajo me hicieron hacer el heap? Que más allá de que no es muy complicado de implementar, no tenemos ese otro, o sea, no hay que implementar algo nuevo, es solamente una lista y ya está. ¿Sí? Ahí tienen que fijarse cuánto cuesta cada operación, porque acá tenemos una operación probablemente que es constante y otra, insertar, va a ser O de n. Y hay que fijarse porque, bueno, una es mejor y otra es peor. Entonces, yo se los dejo ahí picando para que lo vayan pensando y lo vayan viendo. Eso seguramente está en la guía. Son ejercicios que cada tanto tomamos, en parcialitos y en finales. Ahí Facundo dice, ¿y con qué se relaciona con las K prioridades que dijiste antes? Si hay K prioridades diferentes, acá simplemente se van a guardar los elementos y van a tener sus prioridades y se van a guardar y ya está. Y van a estar donde estén. Si alguien tiene la prioridad 5, va a estar donde le corresponda, y quien tenga la prioridad 10 va a estar más arriba, probablemente. O no, depende de qué rama esté. Lo único que importa es que quienes tengan más prioridad van a estar más arriba, y obviamente el de máxima prioridad va a estar arriba de todo. Es lo único. O sea, esta forma de implementarlo es completamente agnóstica de cuántas prioridades hayan. Y si las prioridades son números con coma, números enteros, no le importa. Lo único que va a hacer es comparar, che, este elemento ¿tiene más prioridad o menos? Y nada más. En particular, la forma de definir prioridades nos la va a dar Bárbara. Va a ser una función que nos va a pasar. Exactamente, va a ser una función de comparación como nos pasa con el ABB, solamente que en vez de recibir cadenas va a recibir datos. O sea, voy a asteriscos. ¿Sí? O sea, más que nada,
a ver, si yo les grafico la dificultad de la materia, esto podríamos pensarlo así. Supónganse que acá viene TP0, el vector, pila, cola, lista. Vamos. Acá vamos, bueno, en estos momentos el TP1. Hash, ABB, heap, TP2 y TP3. ¿Sí? Esto para que sepan dónde están parados o por dónde se les viene. Checa. Supongamos que el TP0, con el TP0 arrancan por acá porque, bueno, tienen que empezar a codear en C, qué sé yo, tienen que instalarse Linux, toda la perorata. Después con el vector bajan casi a 0 porque el vector casi no tiene dificultad. Con la pila aumenta un poquito más, con la cola me parece que se mantiene. El TP1 es más fácil en estos cuatrimestres, en general es más alto, pero bueno. Con la lista aumenta un toque más, con el hash aumenta. Acá hay una asíntota vertical que se ve en el ABB. Y después baja abruptamente, como toda asíntota vertical, baja con el heap. No tanto, no tampoco para tanto. Pero se mantiene más o menos al nivel de la pila. Porque es un poco más difícil que la pila. ¿Sí? O sea, el heap es un poco más difícil que la pila, o sea, objetivamente hablando en nivel código, pero no es mucho más, honestamente. Y además los agarra más adelante en la cursada. O sea, la pila era el primer TDA que implementaban y era como, ¿qué mierda estoy haciendo? O sea, como el meme del perrito diciendo, I don't know what the fuck I'm doing. Entonces, el heap, pongámosle que es una misma dificultad por el momento de la cursada. El TP2 es un poco más difícil, no, obviamente no es una ABB, y el TP3 es tranquilo. El TP3 suele ser más tranquilo. Puede ser más largo, puede ser más corto, pero no es difícil. O sea, el que recursa por el TP3 es porque le dio paja. Dijo, ya fue, no quiero estar codeando. O sea, hubo gente que me acuerdo que vino, que estaba en el segundo recu y me dijo, mira, o sea, ya probé todos los parcelitos, ya probé todos los TPs, pero ya fue a hacer el TP3. Ok, largaste una materia. O sea, el TP3 es mucho más fácil en general, pero bueno. No les estoy mintiendo. O sea, el TP3 de vuelta, además, porque en general la temática es mucho más tranqui. El TP2 es más difícil. Y en este cuatrimestre va a ser más largo, a cambio de que el TP1 y el TP1 es muchísimo más fácil que en otros cuatrimestres, y el TP3 va a ser más corto necesariamente por las fechas que nos caen. Entonces el TP2 va a ser más largo. ¿El ABB es más difícil que el TP2? Yo creo que sí. Más difícil, más concentrado en realidad. La lista, a ver, es el más difícil por donde agarra, pero el tema es que el ABB sigue teniendo el ABB borrar. Fin de la discusión. Así que bueno, ¿qué más les puedo comentar del heap? Con el heap podríamos implementar algo extra, que ustedes no lo van a tener que implementar por una muy importante razón, y no puedo prometerle a las futuras generaciones que eso se mantenga. Que es lo siguiente, que C tiene muchísimas limitaciones. Y esta es una. Algo que nos podría gustar es poder actualizar una prioridad. Perdón que escribo tan mal, pero les juro tengo mejor letra. Lo van a poder probablemente ver el miércoles. Pero en esta tablet es muy difícil. Además porque yo escribo apoyado. Escribo como si fuera zurdo, pero soy diestro. Y acá no funciona porque si empiezo a hacer eso... A ver. No escribe. Bueno. ¿Qué iba a decir? Bueno, algo que nos podría llegar a gustar es actualizar la prioridad de algo. ¿Qué significa eso? Dependiendo de la implementación, eso puede significar hacerlo de distintas formas, ¿sí? Pero supongamos que las prioridades efectivamente tienen un número. No importa qué formato tenga, pero lo que importa es que tenga un número. O sea, que no son solamente comparaciones. ¿Qué sucede?
algo que me podría llegar... No necesitamos tener números, perdón. Entonces, algo que me podría llegar a interesar, supongamos que yo tengo 10, 9, 3, 2, 8, acá un 1, acá otro 3, no sé, acá un 0. Supongamos que tengo esto. No, ok. ¿Qué sucede con esto? Imagínense que, a ver, estos son los números que representarían de alguna manera nuestra prioridad. Pero esto en realidad podrían ser un dato, que esto es algo que muy probablemente, y ya les voy advirtiendo, en el TP2 les va a pasar. Van a tener algo que es un poco más complejo que solamente un numerito, ¿sí? Pero supongamos que esto, no sé, supongamos que son personas, y estas son, no sé, ¿cuántas copas tienen? ¿Sí? ¿Cuántas copas tienen? ¿Cuántas copas? Son nacionalidades, son países, y los estamos metiendo en un HIP según cuántas copas tienen, ¿sí? Entonces ya más o menos pueden imaginarse qué países cada uno, más o menos proporcionalmente. Entonces, supongamos que es eso. Entonces, obviamente la estructura que yo estoy guardando es mucho más... o sea, no es simplemente un numerito. Yo no estoy guardando un numerito. Estoy guardando un void asterisco. O sea, Alan ve un void asterisco. Y Bárbara le dice cómo comparar esos void asteriscos. Y Alan dice, ok, lo que vos digas. E internamente la función que le pasa a Bárbara compara, se fija, bueno, no sé, campeón, guión, flechita, copas. A ver, ¿cuántas se fija? No sé, por ejemplo, son listas con copas. Entonces se fija el largo de la lista de las copas, no sé, y las compara. ¿Sí? Entonces, pongámosle que fuera eso, ¿no? Mencionaba así como que no tiene copas, es muy fuerte considerando que ganaron en el 2019. Como un poquito de respeto, ¿no? Entonces, ahora supónganse que alguien sale campeón de algo. Supongamos, no sé, Polonia sale campeón de una Eurocopa. Pongámosle que eso pudiera pasar, ¿no? Supongamos que Polonia, no sé, estuviera acá. Bueno, no, justo este caso no me va a gustar. Pero supongamos que va, no sé, Lewandowski se levanta y ganan el Mundial, la Eurocopa, la Copa América también. Los invitamos y ganan la Copa América también. Y no sé, y mágicamente este elemento acá pasaría a tener, entre comillas, 4. ¿Sí? Supongamos que inicialmente tenía 1 y ahora le pasamos, entre comillas, 4. Sí, también gana la Libertadores, no importa, gana todo. La Joan Gamper y, no sé, y la Copa Serenito, esa que tienen que jugar entre River y Banfield, y el ganador de esa la gana, juega con Boca, no sé, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, supongamos que mágicamente pasara esto. Entonces, algo que me gustaría probablemente es actualizar mi heap. De vuelta, esto depende cómo yo lo implemente. Yo podría pasarle al heap de, che, el dato, tal dato, no sé, Polonia, ahora tiene prioridad 4 en vez de lo que sea que tenía antes. ¿Sí? Ok, buenísimo. Ahora bien, o supongamos que yo simplemente actualicé mi dato y ahora tengo que decir, che, heap, fíjate, Buffy, porque medio que hubo un par de torneos, la FIFA está medio con un escándalo ahí metido, el VAR inchequeable, pero bueno, pasó. Ahora tenemos que actualizar, ¿sí? Porque acá nos va, o sea, básicamente está roto el heap. Eso es básicamente el mayor problema que tiene el heap, que según qué lenguaje lo tenga, lo implementan de distintas formas. Por ejemplo, Python dice, ya que el heap es tan volátil que cualquiera de afuera me puede romper la estructura interna, directamente esto no es un TDA. El heap de Python en realidad son un set de funciones, o sea, tiene el encolar y desencolar como funciones que se aplican sobre listas. Y ya está. Y hay que convivir con eso. Y que la primera posición siempre tiene el máximo, si vos usas las primitivas. Pero a sabiendas de que te lo pueden romper por fuera. ¿Sí? Es un caso muy particular que tiene, o sea, así como les dijimos, el ABB y el hash, no podemos dejar que Bárbara nos lo rompa, acá no nos queda otra, porque son datos, son voy asteriscos lo que nos pasa. Entonces, Bárbara puede tocar la lista de copas de su dato y me rompe el heap. Entonces, sí,
No, lo que ustedes van a implementar va a asumir que eso no va a pasar y si pasa, bueno, Bárbara se jode. Ahora, lo que podría estar bueno implementar es una función que permita hacer esto. ¿Cómo podríamos hacer esto? Y para no quemar demasiado tiempo y que tengan tiempo de descanso, lo voy a decir directamente. Hay distintas implementaciones diferentes. Algunas que terminan haciendo que todo esto sea logaritmo cuadrado de n y no sé qué, que acá tengo anotadas un montón. Pero bueno, básicamente lo que podríamos hacer es lo siguiente. Supongamos que nosotros pudiéramos usar un hash. ¿Sí? Porque acá el problema es el siguiente. Si yo voy y me pongo a fijarme, bueno, ¿cuál de todos estos es Polonia? Voy a tardar ODN. ¿Sí? No me va a quedar otra. O sea, voy a tener que ir uno por uno. Fíjame, che, vos sos Polonia, vos sos Polonia. O sea, yo tengo prioridades, yo no sé qué carajo es cada dato. O sea, más allá, Bárbara me tendría que pasar una función que me defina si estos dos elementos son iguales y toda la pelota. ¿Sí? Pero es ODN, feo. O sea, al final queremos hacerlo más rápido. Si yo pudiera saber que Polonia está en esta posición, ¿qué podría hacer yo? ¿Sí? O sea, tratemos de no tirar a la mierda al heap y volverlo a hacer porque justamente el chiste de todo esto es que no nos cueste ODN. ¿Sí? Vamos a hacer algo que nos cueste menos. ¿Sí? Yo quiero nada más reubicar un elemento, no podemos tener que hacer algo en ODN. ¿Sí? Entonces, si yo pudiera rápidamente saber en qué posición le corresponde a ese dato, yo acá directamente podría llamar a upheap y downheap. Y va a quedar en el lugar que le corresponda. Si todo el resto del hash, todo el resto del heap está en buen estado, listo. Yo llamo upheap, downheap y ya está. Listo. No, ni me preocupo. Que se ocupen esas funciones. Eso va a ser O de log n, efectivamente. ¿Sí? Porque es llama upheap, llama downheap. No importa si te tiene hijos o no, eso se encarga upheap y downheap de fijarse quién va a dónde. ¿Sí? Porque también pudo haberse actualizado esto, que de repente la FIFA se da cuenta, y medio que algunas Copas América Brasil las choreó, medio que algunos mundiales, o no sé, o se dan cuenta que el penal de Alemania en el 90 no estaba, que nos afanaron un penal en el 2014, y empiezan a... Supongamos eso, y este puede bajar, este 10, que posiblemente sea Alemania, baja todo. ¿Sí? Sí, nosotros no actualizamos. Si nosotros en la implementación que ustedes tienen que hacer, no, pero yo les estoy contando esto porque no entiendo por qué estarías actualizando. Si supongamos que mi función que compara por la cantidad de copas que tiene mi struct. ¿Sí? Es un struct país que tiene una lista de copas, entonces compara por el largo de esas listas. ¿Sí? Eso es lo que hace mi función de comparación. Entonces, el problema es qué pasa cuando los equipos ganan copas o pierden copas porque se dan cuenta que hubo alguien que pagó coimas y todo ese tipo de cosas. Entonces, pueden haber gente que gana y pierda. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hago eso, si acá de repente me aparece un 4, esto me rompe la propiedad de heap. Se me rompió el heap directamente. Porque el 3 es más grande que 4 y esto no está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, el problema es que nos querríamos actualizar. O bien si no me lo rompe, pero en realidad Bárbara dice, che, supongamos que las prioridades están fuera de los structs. Por lo menos esa es nuestra implementación, pero podría haber otra. Bárbara podría querer decirme, che, en realidad, pongámosle, este es un heap que me modela la cola para atender a pacientes en una sala de urgencias, pongámosle. Y alguien que podría haber empezado bien, que dice, bueno, no sé, lo vemos más adelante, te das cuenta que de repente está en un muy mal estado, está peor de lo que te imaginabas y tenés que actualizar. ¿Sí? Entonces, bueno, le asignás otra prioridad. Sea como sea, pero el chiste es que queremos que esto se actualice. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que ubicar dónde está ese dato. Ahora hablamos porque ese es el mayor problema. Ahora que ya lo ubiqué, simplemente llamo a upheap y downheap y ya está. Si tendría que estar más arriba, upheap va a ser lo suyo. Si debería estar más abajo, downheap va a ser lo suyo. No, o sea, una de las dos funciones no va a hacer nada prácticamente. Más que un if. Eso va a ser logarítmico. Ahora el problema es, bueno, ¿cómo hago yo para encontrar en menos que tiempo lineal
al dato que yo estoy buscando. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Tener un diccionario que me asocie un dato a una posición. Porque recuerden, esto en realidad es un arreglo. ¿Sí? O sea, esto de acá en realidad es un arreglo, no es un árbol. Esto es más fácil de verlo, pero en realidad es un arreglo lo que yo estoy codeando. Entonces puedo tener un diccionario que me pase de dato a una posición. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo eso, ya ubico y listo, ya a partir de ahí ya tengo la posición. Y obviamente, ¿qué sucede? Yo voy a tener que mantener actualizado este hash, este diccionario, con las posiciones. O sea, cada vez que yo haga upheap, voy a tener que actualizar este hash. Cada vez que haga downheap, voy a tener que actualizar este hash. Y con eso mantenemos siempre asociadas una clave a su posición, un dato a su posición. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Nuestro hash no trabaja con datos que sean con claves que sean void asterisco. Trabaja con claves que son cadenas. Esa es la principal razón por la cual nunca les vamos a pedir esta implementación. Eso tiene, por supuesto, si yo voy a implementar, ahí justo Alan tiene una muy buena aclaración, que es, ¿qué pasa si tenés dos datos iguales? Si yo voy a tener un TDA como este, voy a tener que asegurarme que no hay dos datos que sean iguales. O sea, esa va a ser la restricción. Pueden haber dos datos que tengan la misma prioridad, pero no dos datos iguales. Por lo menos no dos datos que sean iguales para lo que es a nivel, no sé, cómo se compare. ¿Cuál es pongámosle a nivel puntero? Justamente como nuestro hash no trabaja con cadenas, no podemos hacer nada. Porque habrían dos formas de resolver esto. Punto número uno, que el hash, en vez de trabajar con cadenas, trabaje con cualquier tipo de dato. Y eso es muy difícil en C particularmente, no porque no podemos trabajar con void asterisco, porque lo podemos poner, pero porque tenemos el problema de que la función de hashing no trabaja con cualquier cosa, trabaja con cadenas. Y porque después porque entonces tendríamos que pedirle, Alan tendría que pedirle a Bárbara, Alan del hash tendría que pedirle a Bárbara, que le pase una función de hashing, que eso en otros lenguajes en realidad es como sucede, de forma implícita. Tendría que pasar una función de hashing. Tendría que pasar una función que defina si dos elementos son iguales. Y potencialmente podría tener que pasar una función para clonar, para que no me rompan. Pero supongamos que esa la obviamos y decimos, bueno, si Bárbara toca el bicho este y me rompe el hash, problema suyo. Hagamos de cuenta que eso no es la mejor solución, pero supongamos que lo hacemos. Pero mínimamente tiene que pasar una función de hashing acorde y tiene que pasar una función que me diga si dos claves son iguales, para saber si la encontré o no. Ya con todo eso ya se nos hace un tanto más complicado el hash, entonces en C por lo menos decidimos que eso no se va a hacer. En el lenguaje nuevo que vamos a estar pensando, depende, porque por cómo es ese lenguaje va a tener sus cosas. Entonces, eso lo vamos a analizar cuando lo implementemos. Otra solución, y esta es la solución que, digamos, es una solución de la calle, esta es la solución que a mí me gusta, pero me la vetó un ex ayudante, así que ahora la puedo volver a traer a la mesa si queremos volver a implementarla. Es lo siguiente, es verdad, yo no tengo una forma de trabajar con el puntero como tenía antes, pero podría usar el mismo hash. Si yo agarrara mi void asterisco, el void asterisco es un puntero. El puntero apunta a una dirección de memoria. Eso es un número, o sea, un 0x café café. Bueno, yo podría tranquilamente que mi cadena sea 0x, o sea, 0x café café. O sea, pasar el puntero a una cadena. Así como se pasa un int a una cadena, va a ser una posición de memoria, una cadena. Esto es una solución muy poco elegante. Personalmente es una solución que a mí me deja muy satisfecho porque es como, bueno, es la forma, me parece que es la solución ingenieril. Es como si todo muy lindo con, sí, pasemos 500 funciones por parámetro, déjame que escriba un código más o menos legible. Si yo lo tuviera que implementar en mi laburo, y en C y qué sé yo, te transformo el puntero en una cadena y ya está. Y después, bueno, si eso genera bugs, que lo vea el que venga. Obviamente no le gustó a nadie. Esta sigue siendo una materia que dentro de todo tratamos de mantener la cantidad de hackeos lo menos indispensable. Sí, literalmente digo, si mi puntero apunta a la posición 0x café café, bueno, que ese sea mi cadena.
No hay forma, Facundo, de actualizar algo, porque a menos que tengas alguien que se vaya fijando en todas las posiciones. Che, ¿alguien cambió algo? Sí, bueno, no, ahora disparo que se actualice el heap. ¿Sí? No va a pasar. Así que bueno, de vuelta, no les vamos a hacer a implementar esto porque justamente la mejor solución que hasta ahora llegamos es una solución que implica estar hackeando cosas y no nos copa mucho. Así que no lo hacemos. Pero sepan que el chiste de todo esto, de esta primitiva de actualizar, funcionaría de esta forma. Nosotros manteniendo un hash por dentro que nos asocie el dato del heap con su posición dentro del heap, posición del arreglo. ¿Sí? En otros lenguajes esto es muchísimo más fácil de hacer, muchísimo. Y en otros más o menos, depende del caso. Así que bueno, con eso, salvo que alguien tenga alguna duda, cortamos por hoy. No, medio tiempo está para tirar un poco de magia. Podría comentar las otras soluciones que hay, pero algunas son una locura. ¿Se puede llevar martes miércoles? Sí, pero no puedes compartir, me parece. O sea, yo no debería aceptártelo, me parece. El heap va para el parcelito 3, efectivamente. ¿Tiene que haber distancia? A ver, primero sí, y segundo, si vuelve a ser el calor de las otras semanas, no creo que ni siquiera te lo tengan que pedir. O por lo menos, como a mí, quédense a 2 metros y no por el chovi, sino por el calor. Bueno, corto la grabación.